La tecnología y el Big Data están sin duda en boca de todos, pero encontrar un primer trabajo en este mundillo quizás no sea la cosa más sencilla del mundo. Soy Andrea de Femrise y en este canal te ayudamos a entrar en el mundo de los datos tal y como hicimos nosotras. En este primer vídeo os voy a contar quién soy yo y cuál fue mi experiencia, y os quiero contar cómo fue mi camino desde estudiar economía hasta ser ahora ingeniera de datos en una startup tecnológica. Con un poco de suerte, escuchar mi experiencia os ayudará a alguno y os inspirará a hacer este cambio de carrera que de verdad os prometo vale muchísimo la pena. Mi historia con los números y la tecnología quizás se remonte a cuando era bastante pequeña. Yo era la mítica que a lo mejor pues si había una lavadora vieja en casa la desmontaba en piezas y me encantaba ver cómo funcionaban las cosas, cómo estaban montadas. Pero sí que es cierto que nunca me atreví a estudiar ingeniería. Yo en el instituto en general era buena estudiante, me gustaban los números, pero las mates no era lo que más me gustaban realmente. La tecnología me encantaba toda la parte de herramientas, de circuitos, me flipaba toda esa parte tecnológica, pero en cambio la física se me atragantaba siempre. Y sobre todo en segundo de bachillerato tuve una profesora un poco peculiar y sinceramente física de segundo de bachillerato para mí fue lo que hizo que no siguiera adelante a estudiar una ingeniería. Yo realmente quería estudiar ingeniería aeronáutica y luego simplemente pues no me atreví. Pensaba que no valía para ello. Al final, como muchos hacemos, seguí un poco la estela de lo que hicieron mis padres. Ya ambos habían estudiado economía, entonces yo también me quería apuntar a economía. ¿Qué pasa? Que mis padres me dijeron que si estudiaba solo economía me tenía que quedar en Coruña y a mí eso no iba mucho conmigo. Entonces encontré un doble grado de economía y AD en Madrid y allí me fui a estudiar a Madrid. Así que nada, allí me embarqué, me fui a Madrid y estudié economía y AD, el doble grado. Hice intercambio en Ámsterdam, hice intercambio en Chicago, no paré de moverme, tuve experiencias nuevas, terminé de aprender inglés y aprendí un montón de lo que viene a ser pues negocio y economía, evidentemente. Y en el último año de carrera comencé ya mis prácticas curriculares en un despacho de consultoría súper bueno de Madrid. Allí empecé como becaria de la parte de consultoría económica y empecé haciendo análisis sectoriales, análisis de la situación económica, de la evolución de los precios. Entonces ya digamos que todo el tema datos no me venía de nuevas, ¿no? Había pues hecho ya todo, evidentemente, toda una carrera de economía, de econometría, estadística, había mucha parte de indicadores, de métricas y toda esa parte sí que es cierto que a mí me gustaba mucho. Así que nada, empecé las prácticas y avancé un poco y al final pues me quedé allí casi 4 años haciendo de analista económica. Tenía muchísimo conocimiento del sector, pero la parte analítica, la parte más de números, era sobre todo basada en Excel y PowerPoints. Y yo sabía dentro de mí, me picaba la curiosidad de entender cómo podríamos hacer esto de forma más efectiva y de forma más automatizada. ¿Qué pasa? Que yo no tenía de aquella ni las herramientas ni los recursos para poder automatizar las tareas. Sí que es cierto que empezamos a tocar un poco de Power BI, pero no teníamos la capacidad suficiente como para parar y automatizar los análisis. También además estaba en un momento de mi vida personal donde necesitaba un cambio, no estaba muy contenta ni tenía nada claro hacia dónde tirar, que creo que es completamente normal, pues tanto a los 20 como a los 30 años, sinceramente, y seguramente también a los 40 y a los 50. Pero nada, decidí que necesitaba un cambio, que quería aprender más, me tiraba al mundo de los datos, de la automatización, de la programación, incluso me picaba mucho la curiosidad, entonces dejé mi trabajo para apuntarme a un bootcamp de Data Science en el IE de Madrid. La verdad que fue literalmente un salto a la piscina y realmente no sabía si iba a haber agua al final o no. Pero dije, bueno, mira, el que no arriesga no gana, el que no hace nada tampoco se equivoca. Así que también tuve la mucha suerte de tener el apoyo de mis padres y tenerlos detrás por si me caía que me recogieran. Allí me embarqué. Bootcamp de Data Science. No tenía ni idea de qué era la programación. Nunca me he programado en mi vida. Lo máximo que había hecho eran un par de formulillas con el DAX que aparece en Power BI. Y nada, el bootcamp empezaba a finales de abril de 2021. Todavía había bastantes restos de la pandemia, entonces todavía empezó el curso online. No sabía yo si me había metido en un lío porque de repente la clase era súper pequeñita. Creo que éramos 12 personas. Y dije yo, ay madre mía, ¿dónde me he metido? Pero bueno, empezamos bien, porque empezamos por Python desde cero y empezamos a aprender matemáticas. Y a mí las mates sí que es cierto que no me encantaban en el cole, pero se me daban bien. Y después de la carrera y todo les empecé a coger el gustillo. Entonces empezamos con mates y estadística y ya empecé a decir, bueno, esto me puede sonar familiar, me puede gustar. Que de nuevo, aunque no os guste, también hay oportunidades para vosotros. Esto ya lo hablaremos en otros vídeos. Nada, empezamos a practicar Python desde cero y para mí la sensación de empezar a aprender algo completamente de cero y ver que aprendía y que avanzaba y que cada vez había más Python y que en vez de 2 frasecitas tontas ya empezábamos a hacer código más fluido, más completo, yo me estaba sintiendo como una superheroína y aquello aceleró cada vez más. El bootcamp además empezó a ser semipresencial y ya empezábamos a ir a clase, empezábamos a conocer a compañeros. Mi bootcamp estaba muy enfocado además en un proyecto final. Era básicamente que venía una empresa, nos daba sus datos reales, nos daba un proyecto y nosotros en grupos, pues ya os digo, desde cero aprendíamos a hacer un proyecto de Machine Learning. Y para mí la sensación de verdad, cuando llegamos a la parte de Machine Learning y empezamos a lanzar modelos y empezamos a resolver
preguntas de negocio. Fue una sensación de verdad, me sentía invencible. Invencible. Que es una chorrada, porque realmente no tenía ni idea de nada, ¿no? Y esto vendrá después cuando empiezo a buscar trabajo, que me doy cuenta de que no tengo ni idea de nada. Pero era una sensación de, Dios mío, tengo el mundo por delante y la cantidad de cosas que hay por aprender. Y bueno, hacemos un poco de fast forward, pasan 3 meses, pasa el bootcamp, presentamos nuestro super proyecto. Un día, si queréis, os cuento un poco más de cómo fue la experiencia bootcamp. Os lo contamos Gabriela y yo, que es mi otra compañera de Femrace. Y bueno, llega el momento de presentar el proyecto final, respiramos, tomamos aire. Habían sido 3 meses hiper intensos, pero cuando digo hiper intensos estoy hablando de estudiar 12, 13, 14 horas al día, estar trabajando, estudiando, preparando para los exámenes, trabajando, me refiero al proyecto, yo ya no estaba trabajando de mi trabajo normal. Fue tremendamente intenso, pero ya os digo, lo recuerdo como una de las épocas más felices de mi vida. Y tocó empezar a buscar trabajo. Una de las partes muy buenas de mi bootcamp, o de los bootcamps en general, es que conoces a mucha gente. Y conoces a mucha gente que está trabajando en el sector, porque sobre todo los profesores eran todos profesionales. Y bueno, por lo menos tenías o ponías caras ya en las diferentes empresas. Pero claro, el bootcamp terminó en julio. Julio, agosto y septiembre son épocas muy difíciles para buscar trabajo, porque sí que es cierto que el año de las empresas no tiene nada que ver con el año escolar, pero sí que es cierto que todo el mundo se coge vacaciones en agosto, entonces nadie está pendiente de contratar en el mes de agosto. Entonces nada, me di lo que quedaba de julio para descansar, para dormir, y en agosto me puse pues con mi currículum, le di 500 millones de vueltas, a ver qué quería, de qué quería trabajar, de qué podía trabajar, ¿no? Porque sí que es cierto que tenía unas bases ya bastante sólidas, pero al mismo tiempo eran bases bastante limitadas. Entonces bueno, estaba entre puestos de analista de datos, puestos de Data Scientist Junior, no quería volver a ser becaria, la verdad llevaba 4 años de experiencia laboral en consultoría, consideraba que todavía no estaba en el momento, ¿no?, de volver a bajar hacia la parte de becaria. Entonces empecé a aplicar sobre todo eso, a puestos de analista de datos. A mí me gusta mucho la parte de negocio, bueno, en aquel momento tenía bastante conocimiento de sectores, entonces sabía que me podía ser bastante útil combinar el conocimiento de negocio con las habilidades técnicas. Así que nada, llegué al final en un par de procesos y aquí es donde especialmente se hicieron muy valiosos los contactos, porque al final en el bootcamp estás trabajando de forma muy intensa, tanto con profesores como con compañeros, y al fin y al cabo es ahí donde realmente ven cómo respondes ante un reto, ¿no? Entonces a la hora de hacer networking, a la hora de pedir un favor de oye, ¿me podrías poner una recomendación en tu empresa para que me pasen el currículum a la siguiente fase? Es mucho más sencillo si ya te conocen y te han visto trabajar. Esto fue concretamente lo que pasó en mi empresa actual. Gabriela, de hecho, el otro 50% de Femrace, era mi compañera de grupo en el bootcamp y ella trabajaba en una startup tecnológica. Ella consiguió una promoción muy chula en otra empresa después de hacer el bootcamp, entonces dejaba su puesto libre y me animó a, oye, apúntate, preséntate y vete a por ello. Claro, ella tenía un puesto de manager y yo de aquella tenía 24 años, 3-4 años de experiencia laboral, y de manager pues tenía más bien poco, ¿no? Pero bueno, allí me animó a aplicar y bueno, ya os digo, durante agosto y un poco de septiembre hice la friolera de 7 entrevistas de trabajo. Aparte es súper épico porque era todo en medio de campings, porque yo estaba de viaje con mis amigos en una caravana con unas amigas en el medio de Bilbao. Bueno, fue bastante agobiante, la verdad. También estaba en otro proceso, además, con Freshly, la empresa de cosméticos, para analista de e-commerce. La verdad que avancé bastante, tuve que preparar mucho entrevistas técnicas y demás, pero sobre todo para mí, lo que fue la base de mi éxito en las entrevistas fue ser capaz de combinar el conocimiento que traía de negocio con las habilidades técnicas. Eso para mí fue la clave. La realidad del asunto es que las empresas son conscientes de que las habilidades técnicas se aprenden y se pueden enseñar. Lo que no se puede enseñar es la disposición, las ganas de trabajar, la curiosidad, esa fuerza de voluntad para tirarse a la piscina y empezar algo de cero. Todo eso, si hacéis este cambio de carrera, os prometo que es súper valioso. Y nada, al final conseguí mi primer trabajo en el mundo de data. El puesto se llamaba Customer Insights Analyst, que básicamente es ser analista de datos. En este caso, la empresa se dedica a optimizar los movimientos de stock de tiendas de ropa utilizando Machine Learning. Entonces, mi trabajo como Customer Insights Analyst era entender muy bien cuál era el impacto de nuestro software en el negocio de nuestros clientes. Y la verdad que fue un encaje maravilloso, porque a pesar de que no tenía mucho conocimiento del sector de retail, entendía muy bien cómo funcionaban las empresas y gracias a eso tuve la oportunidad de aportar valor ya bastante inmediatamente, y además, a pesar de que yo de SQL tenía muy poca idea, sobre todo porque en el bootcamp habíamos aprendido un montonazo de Python, pero de SQL yo lo tenía bastante verde. Así que nada, los primeros meses fueron muy complicados como Data Analyst, pero aprendí una barbaridad. Os prometo que los primeros meses fueron de muchas lágrimas, evidentemente, porque yo soy muy llorona, pero aprendí tanto. Esa sensación de seguir aprendiendo fue tan buena. Y nada, yo estuve
un año peleándome, sacando análisis adelante, empezando a fluir más con SQL, empezando ya a automatizar muchos de mis análisis, empezando a automatizar la creación de informes, y estuve en ese puesto durante un año. Pero poco a poco ya me volvió a picar un poquito más y me picaba un poquito más la curiosidad, ¿no? Y ahora mi curiosidad era, vale, nosotros estamos cogiendo los datos de estas tablas, ¿de dónde los sacáis? ¿Cómo calculáis estas métricas? ¿Cómo puedo comprobar si esta métrica realmente está bien calculada, ¿no? Entonces, como que mis dudas iban más hacia la parte de antes de las tablas. Y en ese momento tuvimos la oportunidad en mi empresa de crear un equipo, un squad, que se le llaman las startups tecnológicas, que combinaba la analítica con la ingeniería de datos. Y ahí dije, ajá, esta es la mía. Puedo entender más de dónde provienen estos datos, pero al mismo tiempo sin dejar de la mano la analítica, que es la parte donde yo tengo ese punto fuerte, ¿no? Entonces, nada, estuve hablando ahí un poco para ver cómo pudiese hacer ese movimiento. Tuve la suerte bestial de que confiaran en, pues de nuevo, en la carrera profesional, en que las habilidades técnicas se pueden aprender, y transicioné hacia un puesto más de tecnología, más de data engineer, donde en ese momento yo aportaba valor con mi conocimiento del negocio y mi conocimiento de analítica y de cómo se debían calcular las métricas, y lo combinaba con una carrera de aprendizaje o con un camino de aprendizaje de todas las bases de ingeniería pura y dura, ¿no? De cómo crear modelos de datos, de cuáles son las mejores agregaciones, de cómo hacer que las tablas carguen rápido y se refresquen automáticamente. Así que sí fue cómo conseguí llegar a Data Engineer en mi squad de analítica avanzada en una startup tecnológica. A día de hoy llevo como unos 3 meses siendo ingeniera de datos, me queda todo por aprender. He aprendido ya muchas cosas, cada vez me siento muchísimo más cómoda con SQL, que ahora mismo es el lenguaje que más estamos utilizando, pero todavía me queda un mundo por descubrir. Así que nada, me aseguraré de llevaros conmigo en todo este proceso de aprendizaje, y espero que en mi experiencia os sirva alguno para entender que podáis hacer vuestro cambio de carrera a pesar de que no hayáis estudiado una carrera técnica. Solo hacen falta ganas, dedicación, mucha fuerza de voluntad y mucha curiosidad. Os prometo que si os ponéis y os empeñáis en ello y peleáis duro, podéis conseguir lo que os propongáis. Suscribiros al canal para no perderos nada, porque este vídeo fue de mi experiencia, pero van a venir un montón de vídeos educacionales, técnicos, sobre SQL, sobre cómo crear vuestro portfolio de proyectos, la historia de Gaby también. Ella es Tech Product Manager en Adidas, llevando un equipo de Data Scientists. Tiene muchísimo que enseñaros también. Así que nada, suscribiros y no os perdáis nada. ¡Hasta la próxima!